Muchas gracias, Federico, y buenas tardes y buen provecho a todos. Pues es un gusto también para mí, Federico, estar aquí y que tú estés presentándome. Esta plática que voy a tener con ustedes va dirigida particularmente a el diagnóstico diferencial de los problemas hemorrágicos. Y, gracias. De tal forma que revisaré brevemente con un caso clínico cómo podría ser el abordaje en un paciente que se presenta con alguna manifestación hemorrágica, que ya ustedes verán en el caso que voy a presentar, y aprovecharé para comentar. Obviamente no podemos comentar todos los diagnósticos diferenciales de un problema hemorrágico, pero nos enfocaremos básicamente en uno que es muy común y en otro que no es tan común, pero es potencialmente muy grave. Si me pasa a la siguiente, por favor. Ok. Muy bien. Las reacciones que ocurren en los vasos sanguíneos, como ustedes saben, básicamente ocurren entre dos fuerzas. Unas fuerzas que van hacia la actividad procoagulante y otras fuerzas que van hacia la actividad anticoagulante. De forma normal, las que ganan son las fuerzas anticoagulantes, por eso tenemos la sangre en estado líquido. Es decir, en el endotelio y en el plasma hay una serie de sustancias que tienen actividad anticoagulante y gracias a esas sustancias mantenemos la sangre anticoagulada. Sin embargo, como ustedes también bien saben, cuando ocurre un daño vascular, una actividad procoagulante que sella esa herida y que tiene la característica que ocurre específicamente en ese lugar sin propagarse. Es obvio que estando la sangre líquida, las posibilidades de tener una hemorragia, si no tenemos una actividad procoagulante eficaz, rápida y localizada, sean comunes, sean frecuentes. En realidad, nosotros somos el resultado de una serie de cambios en la evolución que han ido seleccionando los sistemas hemostáticos más comunes. Durante muchos miles de años, una de las principales causas de mortalidad en el ser humano era la hemorragia. En las mujeres, por los partos, y en los hombres, por la lucha entre otros hombres y entre los animales, etc. Entonces, durante muchos años, la hemorragia causaba la muerte y fue seleccionando los sistemas hemostáticos más comunes. A una misma herida, quien tenía un sistema hemostático mucho más eficiente, tenía muchas más posibilidades de sobrevivir que aquel que no. Entonces, somos todos nosotros producto de la evolución y tenemos sistemas hemostáticos muy eficientes. Claro, ahora las cosas ya cambiaron y cambiaron muy rápido y entonces ahora quisiéramos tener sistemas hemostáticos menos eficientes porque la principal causa de muerte es la trombosis, como ustedes saben, porque nos cambiaron de pronto la expectativa de vida, la evolución no contaba con que ahora vivimos 70 y tantos años cuando a principios del siglo pasado vivíamos 40 y tantos. Entonces, ha sido un cambio demasiado rápido, las condiciones ambientales también han cambiado. Pero, aún así, sigue habiendo problemas hemorrágicos que pueden ser muy graves. Este es el caso que les quiero presentar. Es un hombre de 74 años. ¿Cómo pasó el anterior? Es un hombre de 74 años que consulta a su médico porque notó que tenía un par de quimosis que no eran habituales en el antebrazo y en el hombro izquierdo.
El paciente toma aspirina, como es una situación muy común cada vez más en nuestros días, a dosis bajas, desde hace 7 años por antecedente de cardiopatía isquémica. Y él había notado previamente algunas equimosis en los brazos y en el dorso de las manos, que no les había hecho mayor caso porque eran pequeñas equimosis. No tiene hemorragia ni por la piel ni por las mucosas. Tiene una alimentación normal, no fuma, no toma. Y el motivo por el cual buscó al médico es que le aparecieron 2 equimosis, como decía yo, de 2 y 3 centímetros respectivamente, que no son palpables, que son mínimamente dolorosas. El paciente no tiene ninguna otra alteración en la exploración física, salvo que tiene la próstata aumentada de tamaño y de consistencia. No tiene estudios de laboratorio en ese momento que va con su médico en una institución pública, es un médico de una institución pública. Y no tiene estudios de laboratorio, pero tiene una BH previa de hace 2 meses que solamente tenía anemia moderada de 12.5 con plaquetas normales. Estas son las pequeñas equimosis, bueno, no tan pequeñas, que tenía el paciente. Y entonces, cuando tenemos un paciente que tiene alguna actividad hemorrágica, lo más importante es tratar de localizar el sitio de la hemostasia donde ocurre esa alteración. Obviamente, lo que conocemos como hemostasia primaria, que implica la pared vascular y las plaquetas, y lo que conocemos como hemostasia secundaria, que son los factores de la coagulación, es meramente una división didáctica, porque como ustedes saben, actualmente en la fisiología de la hemostasia, tanto la fase vascular plaquetaria como la fase plasmática ocurren de forma simultánea. Pero como nos enseñaron desde hace muchos años, se suele dividir en estas dos para tratar de hacerlo un poco más didáctico y para tratar de poder localizar más fácilmente cuál es el problema. Entonces, básicamente, hay que establecer en cuáles de estas fases ocurre el problema hemostático. Generalmente, cuando se afecta el área vascular y plaquetaria, pues lo que tenemos es púrpura, por supuesto, tenemos equimosis, tenemos petequias y tenemos hemorragia por mucosas. Cuando esto ocurre en los factores de la coagulación o en fibrinolisis, tenemos equimosis, pero tenemos generalmente manifestaciones de hematomas más profundos, hemorragia en articulaciones, cosa que es muy característica, por ejemplo, de hemofilia A, o tenemos hemorragia postrauma de forma temprana o incluso tardía, después de varios días, particularmente cuando esto afecta el sistema fibrinolítico. Siempre hay que tomar en cuenta estos 3 puntos, por supuesto, que son la edad, que son las circunstancias clínicas que rodean a cada paciente y los datos del examen físico. Entonces, en este paciente, ¿cuál sería el origen de la hemorragia? ¿Tiene una alteración hemostática? Y si la tiene, ¿en dónde está? Su médico consideró que las equimosis que tenía el paciente eran secundarias a la aspirina, parecidas a las que le salían en los brazos y en el dorso de las manos, y le dijo que suspendiera la aspirina y que regresara posteriormente con unos estudios de laboratorio que le solicitó. Si esto fuera un problema vascular congénito, lo cual es obviamente muy poco probable porque es un paciente que tiene 74 años, estos serían las causas más comunes de alteraciones vasculares. Quizá la única que puede dar manifestaciones más evidentes, incluso en etapa ya mayor, en una edad mayor, es esta telangiectasia hereditaria o enfermedad de Osler-Weber-Rendu, porque estas telangiectasias crecen con el tiempo, con los años, y a veces en etapa mucho más temprana, en la adolescencia, en la juventud o en la madurez temprana, no hay manifestaciones. Pero yo tengo varios casos que me han enviado, por ejemplo, al consultorio para estudio de anemia. La anemia es una anemia por deficiencia de hierro,
Y nuevamente aquí la clínica vuelve a mandar, como siempre. Cuando uno revisa al paciente, con frecuencia el paciente tiene en la cavidad bucal, en la mucosa nasal o a veces en los pulpejos, algunas pequeñas dilataciones eh, 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 como telangiectasias precisamente, que le hacen a uno sospechar que ese paciente tiene una enfermedad de Osler-Weber-Rendu y que con mucha frecuencia tienen hemorragias, sobre todo del tubo digestivo, que les condicionan anemia por deficiencia de hierro. Las otras son mucho más raras de que ocurran en una etapa ya mayor, y es en el caso particular del paciente, pues no tenía telangiectasias, lo que tenían era equimosis. Hay alteraciones de la pared vascular adquiridas también, como son estas que ustedes ven ahí, y que las más importantes son las inmunes y luego las infecciosas. Las púrpuras vasculares inmunes, como ustedes bien saben, se asocian a problemas autoinmunes, precisamente, de colagenopatías como lupus, como artritis reumatoide y algunas otras, y tienen la característica de que son palpables, son por vasculitis. Y hay algunas otras que son específicamente por una alteración estructural de la pared vascular, como son estas, y esta que es muy común, que es la púrpura, a mí ya me gusta decir de la tercera edad, más que del anciano, porque no sé qué me pasa cuando digo eso. Entonces, como ustedes ven, estas manchas que son muy comunes en los pacientes ya después por arriba de los 50, 60 años, son bastante comunes y no es raro que lleguen conmigo algunos pacientes por voluntad propia o derivados de algún otro médico, porque les salieron muchas equimosis en los antebrazos y en las dorso de las manos. Y este es un sitio, como ustedes saben, muy característico por la atrofia que ocurre a nivel de la dermis y los vasos subdérmicos quedan o epidérmicos quedan muy sensibles para que con cualquier pequeño roce puedan producir equimosis. Esto no tiene absolutamente ninguna importancia. Algunas pacientes de edad avanzada pues no quieren tener manchas en los brazos y bueno, pues esto es un problema estético básicamente, ¿no? Y decía yo, la púrpura vascular, que como todos sabemos se diferencia de otras púrpuras porque es vascular y es decir, es palpable. A veces, cuando uno lee y cuando uno participa en las clases de nosología con los estudiantes o con los residentes, a veces uno dice, bueno, ¿qué es una equimosis y qué es un hematoma? Y a veces esto parece mentira, pero causa alguna controversia. Una equimosis, si ustedes lo ven en el directorio, en el diccionario, es una hemorragia dentro de la piel o en las mucosas debido a ruptura de vasos pequeños. Y generalmente no duelen, a menos que sean mucho más grandes, consecuencia de un traumatismo. El hematoma es una acumulación de sangre en los tejidos blandos que aparece generalmente como efecto de un traumatismo. Existe acúmulo de sangre en los tejidos blandos, generalmente hay dolor a la palpación y pueden ser extensos y profundos. Entonces, a veces es muy fácil distinguir una equimosis de un hematoma, como ven ustedes a su izquierda, pero a veces, ¿qué tanto es equimosis y qué tanto es hematoma? Y a veces esto no es tan sencillo. Dentro de las causas de equimosis, y también puede ser de hematomas, dependiendo de la intensidad del traumatismo, obviamente son las plaquetas y la disminución de plaquetas, sea por falta de producción, como estos casos, o por destrucción de las plaquetas, como estos otros, o por secuestro, como ocurre en los casos de hiperesplenismo, que es muy común en nuestro país, pues esto es obviamente una causa que facilita la púrpura, la actividad hemorrágica en piel. Esto es muy sencillo porque pide uno una biometría hemática y si la biometría hemática está normal, pues descarta uno la trombocitopenia, ¿no?
Esto es lo que hizo el médico, lo citó en una semana con estos estudios. Y nuevamente aquí uno se preguntaría, bueno, ¿el paciente tiene una alteración de la hemostasia o no la tiene? ¿Es local o es sistémica? Y hay algunas preguntas que pueden facilitar el diagnóstico clínico de una hemorragia producto de una alteración hemostática. El más importante es si existen antecedentes familiares o personales de tendencia hemorrágica. Ustedes saben muy bien que las pruebas de coagulación, esto lo voy a extrapolar un poco, las pruebas de coagulación que se piden en el preoperatorio, aunque es una costumbre muy extendida, en realidad no tienen la suficiente capacidad de discriminación para saber si un paciente tiene o no tiene un problema hemorrágico. Es decir, puede haber una alteración de la prueba de coagulación y el paciente no sangra, o puede ser que esté normal y el paciente sangre, de forma exagerada, obviamente. Esto es porque los padecimientos que hacen que las pruebas de coagulación se alteren de forma significativa no son tan comunes. Y es más probable que una alteración sea consecuencia de una alteración de laboratorio, de un error de laboratorio, a que el paciente tenga verdaderamente un problema. Sin embargo, esto se sigue solicitando a todos los pacientes que se van a operar. Y el dispendio económico de esto, pues es muy considerable. ¿Cómo sería una forma más lógica? Bueno, preguntarle al paciente si tiene antecedentes familiares o personales de tendencia hemorrágica, y a esos pacientes que sí lo tengan, a esos sí solicitarles pruebas de coagulación. Eso sería una forma mucho más racional de pedir pruebas de coagulación preoperatoria. Sin embargo, somos víctimas, como sucede particularmente con los vecinos del norte, del temor de las demandas y todo eso. Entonces mejor uno dice, pues hay que pedirle pruebas de coagulación a todos los pacientes y así me quito de problemas. Entonces, hay antecedentes familiares habitualmente o personales, particularmente de retos hemostáticos con extracción de piezas dentales, con cirugías previas, etcétera. Menstruación, por ejemplo. Por supuesto que siempre es muy importante preguntarle al paciente si hay alguna alteración, una enfermedad que le ocasiona hemostasia. Las congénitas, generalmente en un caso como el del paciente, pues ya existe el antecedente de una tendencia hemorrágica ante un procedimiento o trauma, y las adquiridas, que en nuestro país la hepatopatía sigue siendo la causa más importante de alteraciones hemostáticas adquiridas, seguida, no tan de lejos, por los problemas de nefropatía. La insuficiencia renal, como ustedes bien saben, es un problema serio de salud en nuestro país y en el mundo en general. El otro punto muy importante es siempre preguntarle al paciente si está tomando algún medicamento que interfiera la hemostasia. Cada vez es más común, y lo será, que los pacientes toman antiplaquetarios, aspirina o clopidogrel, o alguno de los nuevos, ticagrelor o prasugrel, etcétera. Y todos estos tienen efectos, bueno, salvo el ticagrelor, tienen efectos irreversibles sobre las plaquetas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes toman una aspirina y se absorbe y entra al torrente sanguíneo en la circulación porta, las plaquetas que entran en contacto con la aspirina son inhibidas de forma irreversible. Quiere decir que esa plaqueta, todo lo que le queda de su vida, no va a funcionar bien. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto tiempo dura el efecto de la aspirina? Bueno, porque del 100% de plaquetas que tenemos, un 10% aproximadamente se sintetiza, se fabrica diariamente en la médula ósea por los megacariocitos. De tal forma que la vida media de una plaqueta es alrededor de 10 días, a veces es un poco menos. Y si nosotros tomamos en cuenta este punto en donde entren en contacto con la aspirina, se van a inhibir todas en ese momento. En el día 5,
si tomamos en cuenta que el 10% de las plaquetas son fabricadas diariamente, esa aspirina que tomamos 5 días después va a tener aproximadamente el 50% de plaquetas inhibidas. Es decir, si un paciente suspende la aspirina al día 5, va a tener el 50% de actividad plaquetaria normal. Otros medicamentos no son tan importantes. Ustedes saben que los hematólogos y luego a veces los internistas también les decimos que no les den antiinflamatorios no esteroideos porque interfieren con la coagulación. Y claro, es cierto, aunque en realidad el efecto inhibitorio no es tan prolongado como la aspirina. Generalmente después de 24 horas de que ustedes tomaron un antiinflamatorio no esteroideo, el efecto sobre las plaquetas ya no es significativamente importante, ya no es clínicamente importante. Entonces, volviendo con esto, después de esto que hemos comentado, el paciente no tiene antecedentes familiares ni personales de tendencia hemorrágica y no parece ser un problema congénito, por lo tanto. El paciente va a su segunda consulta. No había tenido nuevas equimosis, pero 4 días después de la consulta presenta un hematoma en la cadera izquierda de aproximadamente 6 centímetros, con otros, como ven ahí, al parecer relacionado con un viaje prolongado en auto. El paciente dice que se sentó y que se recargó y que tal vez por eso decía el paciente. Entonces, esto no es en extremidades, algo que llama la atención porque habitualmente las lesiones purpúricas suelen ser en extremidades, no en el tronco, cuando es por trombocitopenia o por un defecto vascular o plaquetario. Ya no es tan superficial, es doloroso, es extenso, de tal forma que esto ya no parece ser un problema vascular o plaquetario. Y aquí, en este momento, uno se preguntaría, bueno, ¿el paciente entonces sí tiene una alteración de la hemostasia? ¿Es sistémica o es un problema local? Siempre tenemos el recurso de solicitar algunos estudios que nos orientan en la coagulación. Estos son los estudios, digamos, básicos en general para solicitarle a un paciente que tiene una hemorragia, el estudio de escrutinio inicial. Pero con frecuencia, tal vez no en este hospital, claro, pero en muchos hospitales de nuestro país, no todos los hospitales tienen esos estudios. VH, pues sí, tiempo de sangrado, pues generalmente sí, TP y TTP también, y a veces fibrinógeno. El tiempo de trombina a veces no lo tienen, o si lo hacen mal, porque es difícil calibrar la trombina, y si la trombina no está bien calibrada, el efecto del reactivo de trombina, el tiempo de trombina nos da resultados que no son los correctos, y en vez de ayudarnos nos desorientan. Y el dímero D, pues también se hace en la mayoría de los hospitales, pero no en todos. Ustedes saben que la coagulación in vivo difiere muchísimo de la coagulación in vitro. Actualmente la coagulación in vitro prácticamente no tiene nada que ver con la coagulación in vivo. Sin embargo, sigue siendo útil, porque para eso se diseñó, para poder localizar los sitios donde está una alteración cuando es en la fase plasmática. ¿Recuerdan ustedes esto de que la vía intrínseca y la vía intrínseca y la vía común, etcétera? Bueno, estos son los resultados del paciente cuando llegó a su consulta, su segunda consulta. La hemoglobina estaba más o menos igual, tenía una leucocitosis de 13,000 con un poco de neutrofilia, plaquetas normales, y el paciente tenía un TP de 14/12, un TTP de 66 segundos con un rango de normalidad así, y el TT le dijeron que no había reactivo, el tiempo de trombina. El tiempo de sangrado era normal y el fibrinógeno estaba normal. Entonces, el paciente tiene
alteración de cuántos tiempos de la coagulación. Aquí quiero aprovechar para decir a ustedes que con mucha frecuencia también nos solicitan valoraciones por tiempos de protrombina que están ligeramente prolongados. Es claro que el tiempo de protrombina, cuando el cociente, es decir, el resultado del paciente entre el resultado del testigo o del control, es menor de 1.5, esa alteración per se, por sí sola, no es lo suficientemente intensa para causar una tendencia hemorrágica anormal. Y esto lo digo porque con mucha frecuencia, con estos tiempos de protrombina de 14/12, pues por ahí hay algunos colegas que dicen, pues ponle un plasmita cada 12 horas, ¿para qué? ¿No? Y se nos olvidan los riesgos que tienen los hemocomponentes. Por más que tenemos bancos de sangre extraordinarios que por ley hacen todos los estudios, aún así hay riesgos con la transfusión de hemocomponentes. Y es terrible transfundirle un plasma cada 12 horas a un paciente que tiene una prolongación leve del TP, porque eso ni le va a hacer sangrar, ni tampoco le va a beneficiar el plasma que le vamos a poner, porque eso no va a corregir el tiempo de protrombina. Entonces, lo que sí tiene el paciente tiene un TTP prolongado. La siguiente, perdón, aquí está. Entonces, ya con esos resultados de laboratorio, ¿qué tendrá el paciente? ¿Tendrá una alteración local? Pues no, obviamente tiene una alteración sistémica. ¿En qué fase? Pues en la fase plasmática tiene el TTP-A prolongado. ¿Es congénita o es adquirida? Seguramente es adquirida porque el paciente no tiene antecedentes familiares ni personales de tendencia hemorrágica. Las causas de hemorragia en general, con mucho, son adquiridas. Las causas congénitas realmente son muy raras y los pacientes habitualmente, como les decía, tienen antecedentes personales o familiares. De las causas adquiridas más comunes son el que el paciente toma antiplaquetarios o que el paciente es hepatópata o es nefrópata, conocido o desconocido, en cualquiera de las tres. Esas son las tres causas que en la actualidad con más frecuencia causan problemas de hemorragia. En esta gráfica que les pongo, que parece un poco complicada, pero es a lo largo de los años cómo han variado las causas de mortalidad en nuestro país. Obviamente la diabetes y los problemas isquémicos son sumamente importantes, pero vean, aquí está la cirrosis, y vean que la cirrosis se ha mantenido más o menos constante. Es decir, el daño hepático crónico es un problema que sigue siendo vigente, que sigue siendo muy importante en nuestro país y en el resto del mundo. Aquí tal vez ustedes no alcancen a ver, pero solamente es para mostrarles que dentro de las principales causas de México a lo largo de los años, desde el 2001 hasta el 2015, los problemas hepáticos, particularmente de daño hepático ya crónico con cirrosis, son causa importante de muerte en nuestro país. Y los renales, pues también por ahí. Hay varias causas de falla hepática y quiero hacer un poco de énfasis en esta causa adquirida porque es verdaderamente importante en nuestro país. Hay varias causas. Las causas producen daño hepático por diversos mecanismos, como ustedes saben. Y el antecedente de mayor importancia para hepatopatía en México sigue siendo, desafortunadamente, el alcoholismo. El alcohol sigue siendo la principal causa de cirrosis o de hepatopatía crónica en nuestro país. Claro, seguido de
las enfermedades virales y, por supuesto, el hígado graso, con la disfunción hepática que produce, pues desafortunadamente siendo nosotros un país donde los pacientes obesos pues son muy comunes y desafortunadamente en los niños aún más, la hepatopatía de origen graso pues va en aumento. Y es importante, recuerden ustedes que la inflamación es sinónimo de obesidad, es decir, la obesidad produce inflamación y con todo lo que esto implica. Entonces, la hepatopatía de origen graso pues es un problema importante. Ahora bien, cuando un paciente tiene hepatopatía crónica, ¿qué es lo que ocurre? Las alteraciones de la hemostasia en un paciente hepatópata crónico con cirrosis, ¿qué es lo que ocasionan? ¿Le producen mayor riesgo de trombosis? ¿Le producen mayor riesgo de hemorragia? ¿O la hemostasia sigue igual, no cambia? ¿O tiene mayor riesgo de trombosis y mayor riesgo de hemorragia? Entonces se compensa porque tiene mayor riesgo de una y mayor riesgo de la otra. ¿O 1 y 2 son ciertos? Tiene mayor riesgo de trombosis y mayor riesgo de hemorragia. Pues tiene ambos. Los pacientes hepatópatas cirróticos tienen más riesgo de hemorragia, eso ya lo sabemos habitualmente, pero también tienen más riesgo de trombosis, contrario a lo que se pensó durante mucho tiempo, que decíamos, pues como tiene prolongados los tiempos, pues ese paciente nunca se va a trombosar, y eso no es cierto. Se trombosan igual o más que un paciente normal. Y esto es, ustedes saben que el principal órgano hemostático es el hígado. El órgano hemostático por excelencia es el hígado, porque ahí se sintetizan no solamente los factores de coagulación, sino los factores de anticoagulación y los factores de fibrinolisis, de tal forma que el hígado es un órgano extremadamente importante en la coagulación. Además de paso es el productor principal de trombopoyetina, esta hormona que ayuda a que se sinteticen plaquetas en la médula ósea. Entonces, las diversas alteraciones que ocurren por las diversas causas de las hepatopatías, sean virales, sean por daño directo, tóxico del alcohol, etcétera, producen alteración en la capacidad de síntesis del hígado. No solamente eso, sino pueden favorecer que haya algunos anticuerpos, favorecen también que disminuyan los niveles de trombopoyetina. Cuando se produce hipertensión portal, ocurre secuestro, un mayor secuestro esplénico, con trombocitopenia aparente o incluso mielosupresión. Entonces, normalmente, el 30% de las plaquetas están secuestradas, digamos, almacenadas en el vaso. Pero en la medida que la hipertensión portal crece y el vaso crece, el secuestro de plaquetas puede ser extremadamente alto. Y eso nos puede dar una cifra baja de plaquetas. Es decir, un paciente cirrótico que tiene plaquetas de 50,000, en realidad no tiene 50,000, seguramente tiene 70 o 80,000. La ventaja de los pacientes es que cuando hay una situación de estrés, el vaso libera esas plaquetas a la circulación. Y esto hay estudios muy interesantes de cómo se libera las plaquetas que están secuestradas en el vaso, que puede llegar a ser hasta el 90%. Entonces, en el hígado, en el paciente hepatópata, las alteraciones afectan no solamente la fase plasmática, sino también la fase de la hemostasia que se conoce como primaria. Ahora bien, hablando de la hemostasia plasmática, ¿cuáles dirían ustedes que es lo que ocurre en un paciente que tiene cirrosis? Esta alteración de la hemostasia ¿se debe a qué? ¿Se debe a descenso del factor 7? ¿Se debe a descenso del 7 y del 8?
se debe a descenso del 7 de la proteína C y de la proteína S, que son anticoagulantes, o se debe a descenso del 7 de la proteína C de la alfa-2 antiplasmina o todas. Bueno, en realidad, la respuesta correcta es esta. Y esos son los factores que más se notan porque la vida media de esos factores es muy corta. Es decir, también disminuye la síntesis de protrombina, de factor 10, de factor 9, etcétera. Pero como el factor 7 tiene la vida media más corta, igual que la proteína C, son los que más se afectan cuando hay un defecto en la síntesis del hígado, como es lógico. Entonces, de entrada, tenemos disminución tanto de los factores procoagulantes como anticoagulantes. Y esto es un problema en realidad. Ojalá que se neutralizara, ¿no? Pero no es así. Entonces, por ejemplo, ahí está el factor 7, fíjense la vida media que tiene, que es de 4 a 6 horas en comparación de los otros factores que es mucho más. Y la proteína C, vean también que es bastante corta la vida media. Entonces tenemos problemas para activación de la trombina y tenemos problemas para la inhibición de la trombina. Tenemos disminución de los factores procoagulantes, pero también tenemos disminución de los factores anticoagulantes. Y eso es algo que antes pues no se tomaba en cuenta. El factor 8, por cierto, no se afecta tanto en el paciente hepatópata porque se sintetiza también en las células endoteliales. Y la fibrinolisis, claro, es un problema también significativo porque si no tenemos esta sustancia que se llama alfa-2 antiplasmina que se sintetiza en el hígado, cuando existe fibrinolisis para lisar los coágulos que se forman, la plasmina no tiene quien la neutralice y la plasmina es una enzima sumamente activa que puede destruir varias de las proteínas del plasma. Muy bien. Entonces, en realidad, lo que sucede es que la hemostasia se rebalancea en el caso de los pacientes hepatópatas. Hay un nuevo escenario que puede variar dependiendo del grado de daño hepático, que puede variar dependiendo de cuál es la fase que se altere más, la fase de la vascular y plaquetaria, o la fase plasmática, o la fibrinolisis. A veces esto es inclusive dinámico, entonces no es tan sencillo evaluar la función hepática en los pacientes, la función hemostática, perdón, en los pacientes hepatópatas, porque hay una serie de variaciones. A veces se necesita hacerle un procedimiento a un paciente hepatópata, una biopsia hepática, por ejemplo. Y entonces el riesgo, nos pueden preguntar, bueno, ¿qué tanto riesgo de hemorragia tiene el paciente? ¿Y de qué dependerá? ¿Del TP, del TTP, de la cuenta de plaquetas, todas o ninguna? Y aquí quiero hacer énfasis en este punto, que es el INR. Esta medición del INR que les reportan a ustedes en el laboratorio, no es más que un mecanismo que se decidió por consenso a nivel internacional para poder medir el efecto de los anticoagulantes del tipo cumarínico, del tipo de la warfarina o de la cenocumarina. ¿Por qué razón? Les tomo 3 minutos para platicarles por qué. Para fabricar el reactivo de tiempo de protrombina, se usaban en un inicio, cuando Quick describió el tiempo de protrombina, que por cierto lo describió para medir la función hepática, no para medir la coagulación. El reactivo se obtenía de cerebros humanos, porque la tromboplastina, los fosfolípidos, se obtenían de los fosfolípidos cerebrales, que tienen muchos fosfolípidos los cerebros, pero resulta que con el tiempo,
conforme aumentaron los laboratorios, ya no alcanzaban los cerebros humanos. Entonces dijeron, pues hay que buscar cerebros de otro lado. Y dijeron, pues ¿de dónde hay muchos cerebros? De los conejos. Entonces se empezaron a usar cerebros de conejos para fabricar los reactivos. Y entonces se empezó a ver que había una gran cantidad de problemas hemorrágicos con cifras de INR, bueno, en esa época no se llamaba INR, con cifras de TP, que eran normales, normales para lo que uno espera anticoagular al paciente, es decir, estaban dentro del rango de anticoagulación correcto, y a pesar de eso sangraban. ¿Cuál era el motivo? Que los fosfolípidos del cerebro del conejo reaccionan diferente al efecto de la warfarina que el humano. Entonces dijeron, bueno, va a ser una pachanga, porque entonces, dependiendo de dónde se utilice el fosfolípido, si yo le mando un TP en el Hospital Ángeles del Pedregal, me van a dar un INR, no un INR, un TPX, y si se lo hago en el Mosel, que van a usar a lo mejor un reactivo diferente, me van a dar un TP diferente, porque lo que cambia es el reactivo. Entonces se dijo, bueno, cada fabricante de reactivo va a probar su reactivo y le va a poner un cociente para poder calcular el INR como si se hiciera con cerebro humano. Entonces, todos los laboratorios tienen en cada uno de sus muestras de reactivo, cada muestra viene con un número que se llama ISI, Índice Internacional de Sensibilidad, en el cual se ajusta el valor del TP y eso es lo que les da a ustedes el INR. Entonces, el INR es una medida para estandarizar los tiempos de protrombina para que todos sean semejantes si ustedes quieren medir el efecto de los anticoagulantes orales. Eso es el INR. Lo que pasa es como los aparatos automatizados dan el INR por default, porque así están diseñados, pues ha sido costumbre usar el INR, pero el INR no tiene nada que ver más que cuando estamos usando anticoagulantes cumarínicos. Claro, el INR debe estar entre 2 y 3, eso sí es correcto. Pero se suele usar el INR como una medida para medir la actividad anticoagulante y eso no necesariamente es cierto. Lo que se tiene que hacer es dividir el TP del paciente con el TP del control. Todo laboratorio que se diga mínimamente bueno debe reportarles a ustedes el TP del paciente y el TP del control. Y ustedes dividen el TP del paciente entre el TP del control y si es menor de 1.5, realmente el efecto en la coagulación es mínimo. No que tenga un INR de 1.5. A veces hay cierta correlación entre el INR y el cociente. Ustedes hagan la prueba y lo verán. Pero lo correcto es hacer la división y no el INR, porque no está hecho para eso. Entonces, esto de que el INR nos predice, y así se usa mucho, digo, en todos lados, pues tiene el INR muy alto, va a sangrar, esto no es correcto. Entonces, el INR no predice el riesgo de hemorragia en la hepatopatía crónica. Obviamente el TP sí lo predice, pero no el INR, ¿no? Y las plaquetas también son otro mecanismo. Ahora, ¿por qué sangran los pacientes? Y esto quiero hacer mucho énfasis también, porque habitualmente los pacientes hepatópatas no sangran nada más así porque la coagulación se les cayó o se les movió, sino generalmente sangran básicamente porque tienen varices que se erosionan, y esto es una hemorragia básicamente, digamos, mecánica. Entre más ingurgitadas tengan las varices, más sangra. Esto es un fenómeno meramente anatómico de presión hidrostática, o porque tengan otras complicaciones que mueven esa balanza pobre que existe entre la anticoagulación y la coagulación y causan muchos problemas. Por ejemplo, los pacientes hepatópatas que se infectan son pacientes muy complicados, porque se les mueve lo que ya de por sí tienen movido, vamos a decir, la fase procoagulante y la fase anticoagulante, y pueden causar verdaderos problemas para manejar
una cirugía o manejar simplemente un problema infeccioso que puede causar variantes en la coagulación y que esos variantes se solucionan cuando uno controla la infección. Ustedes sabrán que con mucha frecuencia, y esto ocurre mucho en los residentes, ven que el TP está un poco prolongado, pues como decía yo, pues ponle plasma, o el TP está un poco prolongado, TTP, pues ponle plasma, ¿no? Y me gustó mucho este título de esta publicación, de hay que transfundir mejor sentido común en vez de productos de la sangre en los pacientes con cirrosis. Y el sobretratar a un paciente no significa que sea más seguridad, porque con mucha frecuencia sucede que a un paciente que lo van a operar y tiene un poco prolongado el TP, insisto, se le pone plasma. Y uno dice, bueno, pues más vale, total. Ya si sangra, yo ya me cubrí que le puse plasma y no me pueden reclamar. Pero no, el poner plasma a un paciente que lo no necesita, eso es un error médico. Y si el paciente tiene una complicación y nos demanda por ponerle plasma, pues tiene más posibilidades de ganar la demanda porque no estaba indicado el plasma. Es decir, dicho de otra forma, si tenemos un TP que está menos de 1.5 prolongado y el paciente no tiene otros datos para hemorragia, otros datos de riesgo de hemorragia, y el paciente sangra y nosotros no le pusimos plasma, no va a pasar absolutamente nada, porque ese paciente no tiene indicación. Entonces, claro, en un paciente que ya tiene una hemorragia, hay que mantener ciertos niveles, que son los niveles mínimos hemostáticos, que son esos 3 que ven ustedes ahí, mantener una cifra de hemoglobina. Pero fíjense que no dice hemoglobina de 12, ni dice fibrinógeno de 300, ni dice plaquetas de 400,000. Es decir, debemos de mantener cifras hemostáticas, pero esto no quiere decir que tengan que ser necesariamente valores normales, porque con mucha frecuencia, insisto, se sobretransfunde a los pacientes. Y el problema de transfundirlos, por ejemplo, con plasma, es que esto puede producir una sobrecarga en el sistema circulatorio. Y, por ejemplo, en el caso de las varices esofágicas, este aumento de volumen puede producir que vuelvan a sangrar porque se vuelven a hinchar las varices esofágicas. Entonces, hay que tener cuidado con todo esto. Hay algunas otras cosas que no usamos mucho en México, como esto del tromboelastograma, y que puede ser útil cuando hay alteraciones combinadas, que bueno, no es el caso. Y finalmente, el manejo del sangrado activo, pues ya depende de lo que tengamos, de lo que tenga el paciente. No quiero entrar en esto porque no es el propósito de este caso. Entonces, volviendo al caso del paciente, y hice esta disgregación porque era muy importante hablar de las alteraciones de la coagulación en la hepatopatía crónica. Este paciente tiene 66 de TTP. ¿Qué puede producir un alargamiento del TTP? Eso es lo más fácil, ¿no? Llamar al hematólogo para que nos diga. Pero a veces resulta que a muchos hematólogos no les gusta mucho la coagulación. Les gustan más los trasplantes y las leucemias y los linfomas. Entonces, o no está el hematólogo o llaman a un internista, pero a lo mejor tampoco está el internista. Y uno se pregunta, ¿qué se puede hacer mientras? Yo creo que todo médico, desde un médico general hasta cualquier otra especialidad, tiene que saber este concepto básico de la coagulación. Los tiempos de la coagulación, que son TP y TTP, se alteran básicamente por 2 razones. Porque faltan factores de la coagulación, como es el caso de la hepatopatía, o como es el caso de la hemofilia, que es una enfermedad congénita donde falta el factor 8, o que funcionen mal. Fíjense, aquí quisiera decirles a ustedes también, los cumarínicos
son anticoagulantes, pero en realidad no tienen un efecto anticoagulante como tal. ¿Ustedes se han preguntado por qué no se mide la warfarina o la cenocumarina en la sangre para ver qué tan anticoagulado está un paciente? Pues porque no depende de la cantidad de acenocumarina que tenga en la sangre, depende de que el efecto de la acenocumarina en el hígado bloquea la síntesis adecuada de factores de coagulación que necesitan vitamina K para funcionar bien. Entonces, lo que produce la acenocumarina, el Sintrom o el Coumadin, son factores de coagulación que funcionan mal. No es un efecto anticoagulante. Lo que pasa es que los factores de coagulación no funcionan bien. Por eso, si ustedes le ponen plasma, que tiene factores de coagulación normales, se neutraliza el efecto de los cumarínicos. Cosa que no ocurre con la heparina, por ejemplo. Entonces, es falta de factores de la coagulación o que hay un anticoagulante circulante. Así de sencillo es, o le faltan factores o tiene algo que está inhibiendo los factores que tiene el paciente. ¿Y cómo se puede saber si un problema es por falta de factores o porque tiene un anticoagulante que está circulando ahí? ¿Hay que hacer pruebas de coagulación especiales? No. El mismo laboratorio que hace el TTP puede hacer un TTP en donde mezcla una parte de plasma normal con una parte de plasma del paciente. Es muy sencillo. Cualquier laboratorio lo puede hacer. Eso se le llama corrección con plasma. Entonces, la corrección de poner una parte de plasma normal con una parte del plasma del paciente nos permite saber si es por falta de factores. Si es por falta de factores, en el momento que ustedes le ponen la mitad de plasma normal, aunque no tuviera factores, el otro 50% del paciente, pues va a tener por lo menos el 50% del plasma normal. Sí me explico, ¿no? Entonces, si esa mezcla corrige el TP o el TTP, quiere decir que le faltan factores. Si no lo corrige, quiere decir que tiene un anticoagulante que está circulando y por más que le pongan plasma al tubito o al paciente, no se va a neutralizar el efecto. Entonces, factores de coagulación, falta de factores de coagulación se corrigen. Actividad anticoagulante no se corrige. ¿Por qué podemos tener actividad anticoagulante? Básicamente por dos razones. Porque tengamos un anticoagulante circulando, como es la heparina, o como es alguno de los nuevos anticoagulantes, esos sí son anticoagulantes directos, o porque tengamos una sustancia que funciona como anticoagulante. Entonces, este paciente tiene una alteración, perdón, es el paciente, no la paciente. La alteración consiste en la presencia de un anticoagulante circulante porque no corrige con la mezcla. No corrigió en lo absoluto. ¿Qué se debe hacer? Pues llamar al hematólogo otra vez, pero si no está el hematólogo, ¿qué sigue? ¿Y qué tan grave es lo que está sucediendo? No está el hematólogo, pero está el doctor House, ¿no? La presencia de un anticoagulante circulante o de una sustancia que inhibe la coagulación puede ser un problema muy grave, porque puede producir hemorragias que maten al paciente de esa magnitud. Y el tratamiento debe iniciarse de forma rápida. Entonces, mientras sabemos qué es lo que está pasando, ¿qué hay que hacer en un caso así? Un TTP que no corrige con la corrección de plasma. Hay que evitar cualquier procedimiento invasivo porque el paciente va a sangrar. Hay que canalizar a la paciente. Hay que avisar al banco de sangre y aquí a veces uno le echa la culpa al banco de sangre cuando llega un paciente con una hemorragia grave que ya tenía 2 horas ahí y empieza a sangrar. Pues ¿cómo no tienen concentrados eritrocitarios o plasma? Hay que avisarles, ¿no? Tengo un paciente que tiene un inhibidor, que tiene un anticoagulante circulante y puede sangrar. Entonces, de una vez ténganle cruzados
concentrados eritrocitarios, etc. Entonces, si ese paciente no tenía el antecedente de haber recibido un anticoagulante, que es obvio, heparina o Xarelto o Eliquis o alguno de estos nuevos, ¿qué pasa? Pues depende del tiempo que esté prolongado. Ya les dije que en este caso el TTP, pues depende de esos factores, lo cual no es tampoco nada de ciencia. Y cuando el TTP está prolongado, básicamente es el factor 8 o el 9. Esos que están ahí. El 9 es mucho más raro, casi siempre el factor 8 es el que está prolongado cuando hay un anticoagulante circulante que nos prolonga el TTP. ¿Por qué no se prolonga el TP? Pues porque aquí no tiene nada que ver con el 8 ni con el 9, y tampoco se prolonga la protrombina ni todas estas, porque esta es la vía común. Aquí se tendrían que prolongar los dos, pero nada más se prolonga el TTP, entonces quiere decir que el problema está acá. Perdón. Que el problema está acá. Ok. Con esto quiero desmitificar un poquito, porque esto de la cascada de la coagulación y las pruebas de coagulación a veces son así como, parece como ciencias ocultas, y en realidad pues no son tan ocultas ni tan difíciles. Entonces, cuando está prolongado el TTP y no corrige con la mezcla de plasma, lo más probable es que se trate de un anticoagulante que afecta al 8 o al 9. Entonces, no son deficiencias, ya dijimos, porque no corrige, entonces no tiene antecedente de un anticoagulante, entonces es un inhibidor. ¿Qué es un inhibidor? Es un anticuerpo que se une a un factor de la coagulación y produce que pierda su efecto procoagulante. Entonces, por analogía, el inhibidor adquirido que afecta al factor 8, como la deficiencia de factor 8 congénita se llama hemofilia, pues la deficiencia adquirida por un anticuerpo se llama hemofilia adquirida. Y eso es lo que es la hemofilia adquirida. Y quisiera decirles en los siguientes minutos, me voy a ir un poco más rápido porque no les quiero quitar ya mucho más tiempo. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, se mide la actividad del factor 8, que eso lo puede hacer no cualquier laboratorio, pero un laboratorio de un hospital de segundo nivel o de tercer nivel lo puede hacer. Entonces, esta hemofilia adquirida es un trastorno autoinmune que a veces puede ocurrir espontáneamente, a veces puede ocurrir con alguna otra circunstancia, como ustedes van a ver. Los episodios hemorrágicos suelen ser espontáneos y pueden variar en gravedad. No es un padecimiento común, la frecuencia no es alta, pero puede ocurrir en edades tempranas, sobre todo en el posparto, como ustedes ven ahí, o en pacientes ya de edad más avanzada. Vean ustedes, la mayor frecuencia es en pacientes de edad avanzada, pero con el aumento de la expectativa de vida que tenemos, esto cada vez va a ser más frecuente, porque cada vez hay más pacientes, o habemos, de más de 50 años, 60 o 70. Generalmente, en el 70% de los casos es una hemorragia grave, que puede empezar simplemente como una equimosis más grande, pero después se puede generalizar y el paciente puede morir de hemorragia. Suele ser espontáneo, como es el caso de este paciente. Obviamente, si el paciente tiene una intervención, esto puede ser inclusive catastrófico. Entonces, la hemorragia puede ser grave y potencialmente mortal en más del 70% de los casos. Y en un porcentaje no despreciable de los casos empieza como en este con un sangrado no tan importante que hay que estar vigilando porque se puede hacer mucho más grave. La hemorragia gastrointestinal, pulmonar, intracraneal, etcétera, puede matar a un paciente si no se hace algo al respecto. Entonces, esto es una manifestación aguda de un proceso hemorrágico grave.
Vean ustedes los hematomas tan importantes que pueden tener estos pacientes de forma espontánea y además otros tipos de hemorragias, por supuesto, más graves en sitios graves. Estas son, la mayor parte se desarrollan sin una causa clara, pero como todo lo idiopático, pues depende hasta dónde se busca para quitarle lo idiopático. Hay otras causas como malignidad, por ejemplo. Y lo importante es que a menudo estos pacientes son atendidos no por hematólogos ni por coagulólogos, sino por médicos que no tienen tanto contacto con estos problemas. Entonces es muy importante el estar informado y consciente de un paciente que puede tener un problema de este tipo, no mandarlo a su casa, no pensar que es un problema leve, sino estudiar al paciente y decidir qué es lo que está pasando. Fíjense, el pronóstico depende del diagnóstico precoz. Generalmente lo que está prolongado es el TTPA. Aquí ya está. Si el TTP continúa alargado y no corrige y no tiene un anticoagulante circulante, tiene una hemorragia, una hemofilia adquirida generalmente. Hay otra alteración que no quiero agregar muchas cosas, que es el anticoagulante lúpico, que es una alteración que forma parte del síndrome de antifosfolípidos, es un problema autoinmune, que también prolonga el TTP y produce, curiosamente o paradójicamente, produce trombosis más que hemorragia. Entonces, esas son las dos causas más comunes de prolongación del TTP, que no corrige, el anticoagulante lúpico y la hemofilia adquirida. Entonces aquí no estamos ante un problema local que se pueda resolver con un manejo hemostático local. Lo que hay que hacer es bloquear la actividad hemorrágica y luego bloquear el inhibidor. Para bloquear la hemorragia tenemos que usar factores de coagulación que brinquen el factor 8, porque si usamos factores en donde tiene que entrar el factor 8 está bloqueado y entonces no se va a corregir la hemorragia. Y estos factores se llaman factores de bypass o de puente. Entonces, estos agentes de bypass o de puente son básicamente dos. Uno es el factor 7 activado y el otro es el complejo de protrombina activado, que se llama FEIBA, y esto generalmente sí suele ser conveniente que lo maneje un hematólogo, no porque tenga mayor chiste, porque esto son recetas de cocina, pero claro, a veces puede ser más conveniente, y la erradicación del inhibidor, aquí voy a ir un poquito más rápido. Entonces el tratamiento de primera línea es el factor 7 o el complejo activado de protrombina y por otro lado la erradicación del anticuerpo, y para erradicar el anticuerpo lo que se puede hacer es iniciar un manejo con esteroides, como cualquier otro procedimiento autoinmune. Se puede agregar ciclofosfamida, lo cual a veces no es muy conveniente, pero actualmente el rituximab, que como ustedes saben se usa en muchos problemas autoinmunes, ha dado muy buenos resultados, porque a veces no se corrige tan rápido la inhibición del factor 8 con los esteroides y uno puede usar mejor el rituximab. Aquí en este estudio que se hizo en Europa, vean ustedes que claro, lo que más se usa es el esteroide, pero cada vez más se está usando el rituximab. Entonces, el paciente tuvo una hemorragia de tubo digestivo cuando estaba ahí, por lo que recibió factor 7 recombinante, desaparecieron las manifestaciones hemorrágicas, inició tratamiento con prednisona, el inhibidor persistió porque todavía el TTP seguía prolongado, salud, en los siguientes semanas, y entonces al mes ya no sangraba el paciente, pero seguía con el TTP parcialmente prolongado, y entonces se decidió ponerle rituximab,
Un mes después, el inhibidor había desaparecido y el TTP era normal. El antígeno prostático fue de 12 con una fracción libre del 10% y el paciente fue enviado a uro-oncología porque muy probablemente tenga cáncer de próstata. Entonces, esto de la hemofilia adquirida es una patología rara, pero potencialmente mortal, y es muy importante pues estar prevenidos, porque cada vez habemos más pacientes, como digo, por arriba de los 60, 70, 80 años. Cada vez es más común, por lo tanto, las neoplasias, que es una causa muy común en estos pacientes, y hay que diagnosticarlo a tiempo porque, como ustedes ven aquí, el diagnóstico y tratamiento oportuno es el que reduce las complicaciones y la morbimortalidad. Y con esto no quiero quitarles más tiempo, les agradezco mucho su atención y muchas gracias.